Vamos entonces a la palabra del Señor y quiero antes de leer hacer un breve repaso de lo que hemos hecho. Y estamos tocando el tema acerca de, hace 8 días hicimos un paréntesis para hablar de la familia, ¿no? Y hoy vamos con la parte número 5 de este tema acerca de si somos vencedores o somos perdedores. Y hemos hablado de cómo el Señor nos escogió, de cómo sin ser especiales Él sin embargo nos amó. Hemos hablado de que ser santo y escogido exige una responsabilidad y la responsabilidad es reconocer. Hemos hablado de que los israelitas en Egipto tuvieron un problema serio, aunque eran el pueblo de Dios, desarrollaron mentalidad de esclavos. Y por lo menos la generación de mayores no superaron esa mentalidad. Por eso cuando vieron la dificultad se asustaron, cuando vieron los gigantes dijeron, nos vieron como langostas porque nosotros nos vimos como langostas. Pues no fue que ellos los vieron como langostas, sino que ellos se vieron como langostas. Y allí aprendimos entonces que quien tiene esa mentalidad de esclavo y por su fe no rompe con esa mentalidad, esa persona cuando ve las dificultades se achica y termina derrotado. También hablamos de que cuando una persona tiene esa mentalidad de perdedor, tiene un problema y es que se vuelve un factor de desánimo para los demás. Y esto es duro porque también la palabra habla de quienes se vuelven tropiezo para los débiles. Bueno, entonces hoy vamos al punto número 7 y vamos a leer en Números 14, versículos 5 al 9. Números 14, 5 al 9. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso significa luto, dolor. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Note que dice si Él se agradare, porque si no se agradare tal vez ya están condicionando. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Señor, es tu palabra, y te ruego que hoy nos concedas escudriñarla para aprender lo que tú quieres enseñar a tu pueblo. Gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Josué y Caleb, de los 12 que fueron a reconocer la tierra, Josué y Caleb no se vieron como langostas ante los gigantes. No se intimidaron. Dijo Josué, los comeremos como pan. Ellos vieron a sus enemigos como panes que se ven grandes porque están inflados, porque están soplados, pero son fáciles de cortar. Y ellos vieron a sus enemigos vencidos porque ellos activaron su fe y creyeron que el Señor estaba con ellos. Piensen por un momento, ¿ustedes creen que ellos tenían razones para creer al Señor? ¿Razones físicas? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué había hecho Dios en Egipto? 10 plagas que terminaron diezmando las fuerzas de
el ejército más poderoso de la tierra. Cuando llegaron al Mar Rojo, el Señor les abrió el mar y pasaron por tierra seca, pero no solamente eso, cuando sus enemigos vinieron, el Señor derramó las aguas sobre el camino que se había abierto y cayeron. Y no voy a juzgar la humanidad de los israelitas, porque 3 días después estaban en un desierto que era pared aquí, camino seco, habían caminado 3 días, es decir, a punto de desfallecer. ¿Y qué pasó? No había agua. No los voy a juzgar, no voy a juzgar su humanidad, porque eso somos nosotros. De hecho, el Señor dice, yo me acuerdo que son carne. Pero es que con semejantes demostraciones de poder, ¿cómo es que desconfían del Señor? Porque humanamente podrían desfallecer, pero Dios estaba con ellos. Y de hecho, a los 3 días apareció la roca y les dio agua. Pero cuando van a explorar la tierra, Moisés les dice, a ver, Josué, Caleb, son los únicos nombres que recordamos porque los demás, por cobardes, quedaron en el olvido. Y ustedes 10 más vayan y reconozcan la tierra y miren por dónde es que nos vamos a meter a la tierra. Pero 10 de ellos se fueron a ver si se podía. ¿A usted le ha pasado? Que uno va a hacer las cosas a ver si se puede y se le olvida que con nosotros va el Señor. Con nosotros va el Todopoderoso. Josué y Caleb no se vieron como langostas. Los gigantes vieron a los espías como langostas porque ellos primero se achicaron. Entonces, la persona que desecha la mente de esclavo no se achica. La persona que desecha esa mente de esclavitud se agiganta. Ellos dijeron, los comeremos como pan. ¿Cómo lo hacían? ¿Alguien recuerda más o menos de qué tamaño eran los gigantes de que habla la Biblia? Como de 3 metros. ¿Alguien sabe de qué tamaño son los judíos, los hebreos? Son un poquito más bajitos que nosotros incluso, o como nosotros. ¿Pero qué dijeron Josué y Caleb? ¿Los comeremos? Como pan. Yo quisiera saber cuántos de nosotros seríamos capaces de agigantarnos ante las dificultades y decir, esto es pan comido. Ustedes han visto cuando las aves están en su nido y llega el enemigo para buscar atacar, los que hacen las aves. Se esponjan, hermano, levantan esas plumas y se hacen grandes. Y yo que nací en el campo recuerdo que el águila real venía para llevarse los pollos y las gallinas, y esas gallinas con crías peleaban, se hacían matar, pero defendían su camada. Es la naturaleza que Dios les dio. ¿Sabe cuál es la naturaleza que tenemos los hijos de Dios? Primero, somos hijos del Rey. Segundo, tenemos el poder que Él delegó a su iglesia para que seamos más que vencedores. El problema es que si nos achicamos, nos ven como langostas. Y entonces, como son grandotes, nos derriban. Pero si nos acordamos de quién es el que va con nosotros, recordamos que con nosotros va, no el gigante, es el que es infinito. Y si es infinito, jamás perderá. Jamás perderá. 10 dijeron, somos como langostas. Y entonces los versículos 10 al 12 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Estoy en Números 14. Entonces toda la multitud habló de ¿qué? ¿A quién? A Josué, a Caleb,
a Moisés, a Aarón, a los enviados del Señor. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Hasta cuándo les he de tener paciencia? ¿Se acuerda lo que le dijo una vez el Señor a uno de sus apóstoles? Tanto tiempo con vosotros y no te has dado cuenta quién soy. 40 años en la iglesia diciendo soy cristiano y todavía preguntas ¿cómo lo voy a hacer? Quítate, Moisés. Quítate, que yo los voy a destruir, dice el Señor. Y a ti te pondré sobre un pueblo mejor que este. ¿Qué habíamos dicho al principio? No porque fueras especiales, el Señor os hizo pueblo especial, sino porque os amó. Número 8, entonces la gloria de Dios vino, pero esta vez no para bendecirlos, sino para destruirlos. Hermanos, la gloria de Dios siempre está presente. Unas veces bendice, pero otras veces confronta. ¿Cuál es la diferencia? La fe de su pueblo. ¿Qué está haciendo su pueblo con sus promesas? Es que muchas veces las tenemos en poco. Por eso uno ve cristianos que son hijos del rey, pero viven como mendigos. Y no es sino escucharlos hablar: pobrecito yo, es que nadie me quiere. Pobrecito yo. Quéjese, quéjese y quéjese. Ya por cierto, metieron una palabra entre el argot de la fe cristiana, lo llaman es que quejabanza. No, hermanos, no. ¿Por qué unos consiguen lo que se proponen y otros no? ¿Cuál es la diferencia? Su fe, su actitud. Una vez me dijo una persona: es que quiero que mi hija estudie en una universidad, porque le estaba dando una beca para que estudiara donde hacía por ciclo, ¿no? Primero el técnico, luego el profesional. Y le dije: ¿y tiene con qué pagarlo? Me dijo: ¿acaso usted no me ha enseñado a que se debe vivir por fe? Le dije: pero es que no la veo haciendo las cosas como si tuviera fe. Perdóneme por la sinceridad, pero así se lo dije. Hoy, como 15 años después, esa niña nunca se ha graduado de profesional. ¿Cuál es el problema? Que creemos que sentarnos a esperar a que nos llueva del cielo, cuando Dios ha puesto herramientas en nuestras manos para salir adelante. Pero si alguien se malgasta lo que Dios pone en sus manos y no lo usa con justicia y con sabiduría, eso no le va a servir para mucho. Muchos de ustedes me han escuchado decir: si usted pone un grano de maíz en las manos de alguien con visión, dice: con esto me voy a volver exportador de maíz. Pero si lo pone en manos de un pesimista, ese va a decir: esto no me sirve para nada. Ni para taparme el hueco de la muela que el seguro no me tapó. Es una cosa de fe. Es una cosa de mirar quién está con nosotros. Si somos príncipes, si ustedes, hermanas, son princesas del Señor y no somos instrumentos de ánimo, instrumentos de luz, para quienes esperan palabras de aliento, corremos el riesgo de que en vez de ser bendecidos, la presencia del Señor nos destruya.
vino la gloria de Dios, pero esta vez no para bendecir, sino para ¿qué? Destruir. Y los hijos de Dios pueden ser destruidos. Los mayores de 20 años, ¿por qué los de 20 años? Porque eran los que estaban en edad de ir a la guerra, que tuvieron miedo de los gigantes, nunca entraron a la tierra prometida, porque se achicaron cuando vieron lo grande que eran sus enemigos. Número 9. Entonces, ser una persona que vive en victoria implica aprender a vivir por fe. Porque no es por el tamaño que usted tenga, no es por el dinero que usted tenga, no es por la capacidad que tenga, no es por la dignidad que usted ostenta, no es por el puesto que tenga. Es por cómo usa lo que Dios puso en sus manos. Para que usted y yo vivamos siempre por fe, debemos aprender y nunca olvidar que hay cosas que no se pueden procesar con los 5 sentidos, sino con las promesas del Señor. Si usted se pone a procesarlas con los 5 sentidos, usted está en desventaja. Usted se pone a compararse con un senador que se gana no sé cuántos millones y se amarga por lo que se gana. Resulta que mañana él pierde las elecciones y queda en completa quiebra. Pero algunos de ustedes con su salario mínimo, algunos con sus 2 o 3 o 4 o qué sé yo, 10 salarios mínimos, los que se ganen, siguen juiciosos adelante, pedaleando, pedaleando, pedaleando. Mañana estarán bendecidos. Hay cosas que no se deben procesar con los 5 sentidos, sino con la fe. No se trata de cerrar los ojos. Se trata de que nuestros 5 sentidos estén en función de comprender las promesas del Señor, comprender la deidad de Dios, la misericordia de Dios. Porque si usted no comprende la misericordia de Dios, usted se va a sentir derrotado. No, hermano, si yo me hubiera levantado esta mañana pensando, caramba, yo tengo esto de bueno hoy, hermanos, no estaría ni siquiera aquí parado. Usted no estaría aquí tampoco. Si no es por la misericordia de Dios, nosotros estaríamos perdidos. Tenemos al mundo encima, porque hoy la iglesia es el enemigo público de la sociedad perversa. Tenemos al gobierno encima. Esta semana nos metieron impuestos para la iglesia por decreto. Tenemos, y hasta los mismos cristianos a veces encima. ¿Quién nos defiende? Diga conmigo, Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Algunos incluso cargan hasta una enfermedad encima. A mí me hace pensar esto cuando el ángel visita a María y le anuncia que va a estar embarazada. Y ella no entiende. Y le dice al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Esto está en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 38. Dicho de otro modo, ¿cómo así que voy a estar embarazada del Espíritu Santo? No lo entiendo. Estaba asombrada. Pero hay algo que hizo María y que hizo la diferencia con lo que tal vez harían muchos. Es que en vez de asustarse y reaccionar incrédula, reconoció que aunque no podía comprender cómo era posible que pasara, era Dios quien le había hablado, y si Dios había hablado, cumpliría. Y entonces por eso ella, entendiendo que toda palabra que sale de la boca de Dios es fiel, dice, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabe qué deben hacer hoy los hijos de Dios? He aquí tu siervo, he aquí tu sierva.
Estoy en tus manos, Señor, hágase conforme tú quieres. ¿Sabe cuál es una de las preguntas más comunes que recibo en estos días? Pues los que saben que soy pastor y creyentes, no creyentes, siempre me están preguntando, ¿usted qué opina de estos acontecimientos? ¿Cómo ve las cosas? Y los cristianos me dicen, ¿será que se nos vienen días difíciles a la iglesia? No, antes viene el Señor y nos recoge. Pues la verdad yo sí pienso que la iglesia va a sufrir. En ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia no va a sufrir. La Biblia dice, está llena de textos donde dice que la iglesia va a sufrir. Por allá hace unos siglos algunos teólogos inventaron de que la iglesia iba a ser quitada del mundo antes de sufrir. Por eso insistentemente les digo, hermanos, cuando ya no me pueda parar aquí para decirles esto, acuérdese. Por eso el domingo les decía, dense la oportunidad de crecer como familia en pos de Cristo. El problema no es si ya llegó el Apocalipsis. El problema es no estar con el Señor en el Apocalipsis. Porque los que somos hijos de Dios, hermanos, estamos asegurados. Podamos terminar nuestros días en una cama muy cómoda, o así seamos sacrificados, Él nos dará la fortaleza para pasar cualquier circunstancia que sea. No se trata de que viene, sino con quién estamos. No es el tamaño del enemigo, es el tamaño del que está con nosotros. He aquí tu sierva, dice María. Haz conmigo como tú dices, como tú quieres. Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Nicodemo intenta procesar eso en su nivel natural y no lo puede digerir, porque lo grande de Dios no se puede entender con el razonamiento humano. Y entonces Nicodemo se queda mirando y dice, voy a hacer explotar el vientre de mi madre. Por eso, no hagamos como Nicodemo, hagamos como María. Acuérdese que Dios no razona como usted razona. Usted tiene que conocer a Dios para que pueda aprender a razonar como Dios razona. Y aunque nunca estemos a la altura de la razón de Dios, para eso es la herramienta de la fe. Si usted comprende la grandeza de Dios, comprende su pequeñez, me refiero a mi pequeñez y a la suya, entonces va a ser muy fácil comprender por qué Dios es fiel. Porque es perfecto. No pida respuestas que su mente no digiere. No puede rebajar lo grande de Dios a su mente pequeña. Por eso necesitamos conocer a Dios. A veces Dios dice cosas que no nos caben en la cabeza. Jesús dijo, he venido a traer el año agradable del Señor. Y el pueblo estaba vuelto añicos, porque estaban sometidos por el gran imperio. Y entonces muchos comienzan a vivir, en vez del año agradable, comienzan a vivir el año desagradable. Y es cuando entonces los príncipes se visten de mendigos y comienzan a vivir como mendigos y comienzan a mendigar. O escuchamos con fe las promesas de Dios y las creemos, por imposibles que parezcan, o la gloria de Dios no vendrá para bendecir, sino para destruir. ¿Sabe una cosa? Dios no depende de las probabilidades matemáticas, aunque es el autor de la matemática. Él nos dejó la matemática para nosotros que somos imperfectos. Y eso que es la ciencia más exacta. Él dejó la matemática para nosotros, pero Dios no depende de ello, porque Él es el dueño de la matemática. Dios depende de sí mismo porque Él es simplemente perfecto. Por eso no hay nada imposible para Él. No gaste neuronas de su cerebro haciendo cálculos a ver si es posible que la bendición llegue o no. Solo dígale al Señor, haz conmigo como tú quieres.
Tal vez Él va a responder, es la palabra que hace tiempo quería oír. Al fin nos estamos entendiendo. Entonces lo imposible se vuelve posible. Pero es necesario que usted como príncipe y como princesa se porte como príncipe, como princesa. Número 10. ¿Qué impide que los escogidos posean la bendición? ¿Qué impide que los escogidos posean la bendición? Leamos en Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 19. Jeremías 2, 11 al 19. Este es un reclamo que el Señor le hace a su pueblo. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Hermanos, usted ve los idólatras que se hacen matar en su idolatría. Y estoy hablando de cristianos, creyentes. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos cielos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho ¿quién? ¿Quién ha hecho dos males? Aquí no dice que el diablo. Aquí dice mi pueblo ha hecho dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Qué era Israel en el desierto? ¿Qué era Israel en el desierto? Eran libres, hermanos. Es más, aguantaban hambre porque querían, porque desconfiaban del Señor. Sí, no había pastos verdes, había sequedad, pero Dios estaba con ellos. Les mandó comida, los vistió, hizo que no se envejecieran sus vestidos. 40 años usando lo mismo y no se desgastaron. Calzado, la corona le quedó en pañales al Señor. Los jóvenes no saben qué es eso. Los adultos sí saben qué es eso. Italia no supo hacer el calzado que hacía el Señor allí en el desierto. Sigo leyendo. ¿Por qué ha venido a ser presa si es libre? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. ¿Quiénes destruyeron al pueblo? Aquí no dice que el rey león. ¿Quiénes dice que lo destruyeron? Los cachorros. O sea, los leones chiquiticos, los que apenas hacen ¡kiu, kiu! Y se asustaron con eso. Aún los hijos de Memphis y Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿Dónde queda Memphis y Tafnes? En Egipto. Es decir, el Señor dice, fueron libres, ya no están sujetos a Egipto, pero ellos se entregaron. ¿Y por qué el Señor habla de esto? Porque Israel había buscado alianza con los egipcios. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Le está reclamando por haber buscado pacto con aquel pueblo del cual habían sido libres. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Ahora les voltea. Egipto estaba a un lado, Asiria estaba al otro extremo. Para que bebas agua del Éufrates. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán.
Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. ¿Acaso los pueblos dejan sus dioses y eso que no son dioses? Pero vosotros, mi pueblo, me habéis dejado. Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si un hijo de Dios duda de que se cumplen en su vida las promesas del Señor, cambia la libertad por la esclavitud. Y yo quiero preguntarle con todo respeto esta mañana, ¿usted vive en libertad o vive en esclavitud? Porque el Señor dice, los pueblos paganos no cambian sus dioses y eso que no son dioses. Pero tú cambiaste la libertad que te di por la esclavitud y estás haciendo pacto con quien no corresponde. Mucho cuidado, hermanos, vienen las elecciones, no haga pacto con los políticos porque lo desengañan. Lo traicionan. No haga pacto con los impíos. Sí, es que esos grupos de delincuencia prosperan, sí consiguen dinero. ¿No se ha dado cuenta que tampoco viven hasta viejos? Jóvenes, no tienen que hacer pacto con ninguno de estos. Ese dinero no es fácil, ese dinero es a precio de vida. Dios hizo a Adán y a Eva y les dio su bendición, una bendición inigualable. Palabras más, palabras menos, les dijo, ustedes son la corona de mi creación. Pero la Biblia no había despegado todavía. Estábamos apenas en Génesis capítulo 3 y ya Satanás había pervertido ese principio. Y Dios les pregunta, ¿qué les pasó? ¿El diablo les mintió? ¿Les dijo que yo los iba a dejar solos? ¿Quién dijo eso? No era verdad. El diablo los engañó, ellos dejaron al Señor y no Dios a ellos. Quien cree mentiras no decide ni siquiera por comprarse un par de zapatos. Si su esposa no le ayuda, no compra nada. ¿Cómo va a decir por algo más grande, cómo tomar las bendiciones del Señor? Esas personas que no maduran su fe, les pasa que mientras está dudándolo, otro se atreve y toma su lugar. ¿Ha visto que le pase eso? Una vez conocí a dos personajes, ambos eran pastores, y el suegro le decía a su yerno, usted hace tantos proyectos y no realiza ninguno. Y mientras usted está, hable y hable de sus proyectos, llega otro y lo monta y ese sí sale adelante y usted no. ¿Le ha pasado? Espero que si le ha pasado dé la vuelta. Y si no le ha pasado, no vaya a ir hasta allá. Porque eso es frustrante. Eso es frustrante. Por eso cuando la persona se siente frustrada, mira Egipto, mira su camino viejo. Pero cuando vuelve sus ojos a Egipto, a su camino antiguo, entonces vuelve a su condición de esclavo miserable. ¿Qué decía el pueblo? Es que allá comíamos carne. Sí, nos maltrataban, sí, tenía rotos mis cueros porque me azotaban, pero comíamos carne. Dios no metió a la tierra prometida a la generación que salió de Egipto porque mantuvo mente de esclavo, no de vencedor. Fueron libres y nunca se vieron como libres. Por eso, ¿qué impide que los hijos de Dios posean la bendición? Toman decisiones equivocadas. Toman decisiones inadecuadas. Dios lleva a la bendición, a la tierra que fluye leche y miel, a una persona, a una generación que tenga mentalidad de conquistador, no de mendigos, perdón. Cuando una persona tiene mentalidad de mendigo, se encuentra con el problema más pequeñito.
y trata de sacarlo del camino y ese problema le saca la lengua y se va riendo. ¿Cómo una persona que vive así puede sacar corriendo los problemas grandes, los problemas de cada día? Entonces alguien cae en ese problema de esclavitud porque toma malas decisiones. El segundo aspecto por el cual una persona no vive en victoria y cae de nuevo en la esclavitud. Vamos a leer en Números capítulo 13 y voy a leer unos versículos salteados. Los versículos 23, 24 y 27. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. ¿Qué llevaban? Un racimo de uvas, 2 en un palo porque era muy gigante. ¿Quiénes hicieron esto? Josué y Caleb. Ellos llevaron evidencia de lo que habían visto, pero los otros 10 príncipes miraron fue los gigantes y por ellos falleció la fe. Tuvieron temor de lanzarse a conquistar. ¿Sabía que la bendición es una cosa que usted debe conquistar, hermano? La bendición está dispuesta para ser conquistada. ¿Qué debe hacer? Matar los gigantes. ¿Es un problema muy grande? No, porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema de quien vuelve a la derrota y entonces mira a Egipto, mira a la esclavitud? Es que no ha creído a la evidencia. El Señor les puso evidencias. 10 plagas azotaron a Egipto. El mar rojo se abrió y les trae también una evidencia de la tierra que les promete. Y sin embargo dicen no, porque hay gigantes. Los príncipes del pueblo dijeron: es tierra imposible, aunque sea la más deseable. Y también dijeron: Dios nos trajo aquí para vernos humillados por el enemigo. ¿Qué les faltó decir? Haz como tú dijiste. ¿Acaso la bendición es imposible para los hijos de Dios? No, porque con Él somos más que vencedores. Así que no es tiempo de huir, es tiempo de conquistar, tiempo de vencer lo que Satanás dijo de usted. ¿Qué le dijo Satanás a usted? A veces Satanás usó la misma lengua de los padres para decirles que eres un bobito. Usó la lengua de los hermanos, la lengua de los compañeros de estudio para decirle: es que ese es un brutico. Póngale 0, profesor. Es tiempo de enterrar la caída del Edén, hermano. ¿Sabe qué es el problema? Que no hemos enterrado la caída del Edén. Él nos hizo libres y seguimos con mentalidad de esclavos. Satanás trae a su vida gente con mentalidad de mendigos para desanimarlos, para hablar mal de su iglesia, para hablar mal de su familia, para decirle: mire que vi a su hijo en tal cosa, mire que vi a su marido, mire que vi a su mujer en tal cosa. No los escuche. Aplástelos con su victoria. Porque Él dijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, ¿qué espera? Levántese para poseer las bendiciones. Porque este es el año agradable del Señor. Es el año agradable para usted, para su casa. Aprovéchelo. Haga que Dios derribe para usted los cimientos del reino de las tinieblas y las fortalezas que hoy detienen su victoria. No viva más como mendigo. Levántese, tome posesión de su herencia. No deje que otro tome su corona. Alguno quiere alabar al Señor porque Él le ha hecho más que vencedor. No deje que otro tome su corona. Él la preparó para usted. Le queda buena a su cabeza, no a la cabeza de los demás. Póngase un momento de pie conmigo.
Tal vez por la cabeza de algunos de ustedes están pasando más de una derrota. ¿Saben una cosa? Los proyectos se hilan paso tras paso con sabiduría. A veces fracasamos porque damos pasos en falso, porque hacemos lo que no conviene, y eso es porque falta sabiduría. Y falta sabiduría porque no conocemos al Dios de la sabiduría. Hay que conocer ese Dios, hay que pedir la sabiduría y Él dará suficiente. Eso es lo que hace que alguien que no es empresario sepa cómo funciona una empresa, cuando a lo mejor Dios lo ha puesto a hacer otra cosa. Y muchos empresarios, sin embargo, fracasan. Bueno, estoy hablando de lo que es fácil de contar, ¿no? Las empresas. Pero hoy le estoy hablando acerca de su vida espiritual, su casa, su familia. Estamos viviendo el apocalipsis y hay familias en riesgo. Oremos. Diga conmigo: Señor, gracias, porque a través de tus portentosas obras comprendo quién eres tú, y a través de los fracasos de tu mismo pueblo, incluso los míos, estoy aprendiendo que me he equivocado, y que si nos equivocamos, tu gloria viene ya no para bendecir, sino para destruir. Señor, perdóname y ayúdame a tener sabiduría, a vivir en sabiduría, a honrarte en todo lo que haga, para que tú seas mi Dios, yo sea tu hijo amado y pueda vivir como hijo del Rey de Reyes y no como mendigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.